Bienvenidos al cuarto episodio de Interesarte Chelita. De nuevo martes. Esperamos que este tema que estamos a punto de abordar sea de su gran interés. Estamos hablando de una mujer que prácticamente es una diosa por su inmortalidad. Si quieren saber quién es, quédense a escuchar el resto. Así es. Y pues recuerden visitar nuestras páginas de artículos con temática científica y algunas que otras cosas curiosas de pines, calcetas, libretas, joyería en general y gorritos quirúrgicos. Y además la página de Moléculas de Ocelo, donde recuerden pueden encontrar modelos desde 280 pesos a unos más complejos. Ahora sí que se adapta a las posibilidades de cada estudiante. Y pues síganos. Sí, bueno, los precios son actualizados al 20 de agosto del 23. Si nos están escuchando en el futuro, saludos. Todavía éramos civilizados. Y pues hay que consultar los costos nada más, a ver si continúan. Se han mantenido por algunos años igual. Esperamos que 2030 todavía continúe así. Así es. Y bueno, mandamos saludos a Rommel, Eli, muchas gracias por sus participaciones. Ahí nos comentaron que pues sí es una realidad el mal uso de las batas. Sí, lamentablemente pues no todos tienen la conciencia, aunque pues dentro de todos pues hay persona muy profesional. Y bueno, sin más los dejamos con este episodio. Súmanse, por favor, hagan sus comentarios si quieren escuchar algún tema en específico. Por ahí tenemos unas sugerencias que nos hicieron en persona. Muchas gracias. Sí. Ya estaremos sacando un volumen 2 de fraudes científicos. Me pareció muy buena la aportación que nos hicieron. Y bueno, los dejamos con este tema. Ojalá que sea de su interés y pues nos estamos escuchando hasta el próximo martes. Bye, disfruten. Yo soy Eduardo. Y yo Paola. Pues vamos a lavar las batas, ¿no? Uh-huh. Se vio incapacitado para criar a 10 niños. Pues ¿No le hizo, por Dios? No, pues de hecho no lo hizo. Pero me refiero a la señora, o sea, 10 hijos. No había televisión. ¿Y luego? ¿Ya? Ya. Y lo que entendió fue, tenemos a su esposa, está viva en un laboratorio. La hemos usado en investigaciones durante 25 años. Caso de Marie Curie. Sí, porque nadie podía brillar más que ella. Y recuerda, no compres, adopta. Sí, porque hay muchos científicos huérfanos no había pensado, y pobres. Tal vez pobres, eso sí. Yo pensando en el capítulo de Betty la Fea. Sí. Y recuerda que Interesarte Chelita no se crea ni se destruye. Ok. Sí, está bien. Bienvenidos al podcast Interesarte Chelita. Yo soy Eduardo y en este podcast le contaré cada semana a Paola y a ustedes sobre historias, datos o hechos sobre temas que me llaman la atención y que han sido trascendentes por lo increíble, absurdo o increíblemente absurdo que resultaron ser. Seleccionaré datos interesantes, curiosidades sobre historia, arte, ciencia, cultura general, música, anécdotas de todo tipo y mucho más. Juntos exploraremos esa realidad fantástica y muchas veces surrealista, acompañados, ¿por qué no?, de una taza de té o una cervecita. Así que si eres curioso y te encanta aprender cosas nuevas o simplemente te gusta el chismecito sabroso, este es el podcast para ti. Súbete a bordo de Interesarte Chelita y prepárate para descubrir un mundo lleno de maravillas. Comenzamos. Ok, estoy ansiosa por saber ahora de qué vas a hablar. Para todos los que han estado siguiendo nuestros episodios, pues ya saben que hemos estado hablando del consentimiento informado. Y pues yo creo que vamos a hablar en esta ocasión de uno de los casos más importantes, que tuvieron mayor impacto para desarrollar este consentimiento, por los hechos que vamos a narrar ahorita. Ok. El título de este capítulo, le puse el título de Henrietta Lacks. ¿Cómo? Henrietta Lacks. Ah, ok. La mujer inmortal. ¿Sí la conoces? No, me suena como para aprenderme más el nombre laxante o algo así. No. ¿Por Lax? Ay, por eso Pues, dije, mejor decir la señorita Laxante y ya. La señorita Lacks. A lo mejor sí has escuchado de hablar de ella, pero en otro ámbito. Y ahorita a lo mejor te das cuenta.
Ok. Nuestra historia empieza el 1 de agosto de 1920, poblado de Roanoke o Roanoke, Virginia, Estados Unidos. Nació una mujer que jamás moriría, al menos no técnicamente hablando, Ok. y seguramente seguirá con vida mientras exista la humanidad. Sin ser de su conocimiento, ayudaría y sería literalmente parte de miles de investigaciones que salvarían muchas vidas año tras año y consiguiendo avances que antes de ella solo se habrían soñado. El nombre de esta mujer, Henrietta Lacks. Ok. Su verdadero nombre era Loretta Pleasant y no hay registros del por qué cambió su nombre, ni sus Loretta. motivos. ¿Cómo? Loretta, como Toretto. Loretta sí. Y de hecho, tiene un concepto de la familia muy parecido al del Toretto. Ok. Su madre, Eliza Lacks Pleasant, falleció 4 años después de que ella naciera. El motivo fue que tuvo complicaciones durante el parto de su 10º hijo y bueno, quedaron los 10 hijos a cargo de su padre, Johnny Pleasant, que se vio incapacitado para criar a 10 niños. ¿Cómo le hizo, por Dios? No, de hecho no lo hizo. Se sintió incapacitado, por lo que regresó a Clover, Virginia, y repartió a los hijos con familiares para que lo ayudaran a criarlos. No, o sea, pero me refiero a la señora, o sea, 10 hijos. Bueno, es que no había televisión. No, pero aún así. Bueno, supongo que también en esa época no era mucho lo que la cesárea, sino puro parto normal. Parto natural, por eso Sí. es que se comenta que tuvo complicaciones de parto, posiblemente el último niño o tuvo placenta previa o tal vez no pasaba por el canal de parto y tuvieron que sacarlo por cesárea. De hecho sí había cesárea, pero era todavía muy rudimentario. Estamos hablando de los años en los que... 1900 dijiste, ¿no? Sí, 1920 apenas empezaba... Bueno, estaba en pañales todo lo que comentamos en el episodio pasado, la seguridad en el quirófano, todo eso. Ya se empezaba a aplicar, pero de hecho, dentro de lo que vamos a ver, vas a ver que todavía la ciencia y la medicina todavía no estaban muy avanzadas. Estaban en experimentos, pero todavía faltaba mucho. Ok. Bueno, pues Henrietta terminó viviendo con su abuelo y ahí mismo conocería a su futuro esposo, David Lacks, quien era también nieto de su abuelo, o sea que eran como primos de segundo grado tal vez, en el mejor de los casos. Obviamente, bueno, por la época pues era muy común que pasara esto. Sí, por eso también luego salían con defectitos o no nacían los bebés, pero bueno. Diría García Márquez, por eso luego nacen con cola de cochino. Bueno, es que también ese libro, creo que con todos se metían, entonces. Sí, de hecho, pero no lo sabían. Ay, pero aún así, me acuerdo que lo leí medio asco. Bueno, algunos sí lo sabían, pero bueno. En su nueva casa, la familia se dedicaba al cultivo de tabaco, que era una actividad comercial muy común en Clover. Como sabemos, el racismo y la segregación en la época era muy común. No había muchos trabajos que las personas de color pudieran hacer por rechazo de la población blanca. Por suerte, para la familia de Henrietta, las tierras que alguna vez trabajaron sus antepasados como esclavos, ahora ellos las trabajaban de forma independiente y libres. Okay. Bueno, se dio mucho esto, ¿no? Que los antiguos dueños liberaban a sus esclavos y les daban algunas tierras para que pudieran mantenerse. En aquella época era común que se formaran familias entre parientes, como ya lo estábamos comentando, y que además se formaran en edades tempranas de la vida. Ay, así. Perdón. ¿Salud? Por cierto, hoy no hubo chelitas, se nos olvidó, entonces me estoy echando un buen matcha. Un té verde. Bueno. Ay, pero espera. Es parecido, pero... Pierdo el glamour. Tiene que ser con el dedito así. Eso. Ay, no me importa. Es que sí la mía está más pesada. Bueno, como comentaba, pues era común el matrimonio entre parientes y que pues las mujeres empezaron a tener familia a muy temprana edad. Así que Henrietta pues empezó a formar la suya con David Lacks cuando tenía 15 años, edad a la que se embarazó y posteriormente tendrían 4 hijos más, 5 en total. Con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de trabajo y mejorar su condición económica, se mudaron a 32 kilómetros del centro de Baltimore. Llegaron a una comunidad de trabajadores negros en Turner Station
Y ahí, bueno, él encontró un puesto de operador en una acería, que es un taller donde manejan acero, vaya. Y bueno, esto sería un gran acierto, puesto que estaban en plena Segunda Guerra Mundial y habría aumentado la demanda de manufactura metálica. Okay. Entonces eso, bueno, les trajo ciertamente prosperidad. Parecía irles todo mejor de lo que esperaban. Sin embargo, en febrero de 1951, Henrietta acudió al consultorio externo de ginecología del Hospital Johns Hopkins por un sangrado vaginal anormal. Después de algunos estudios, se logró diagnosticar cáncer de cuello uterino. Y a partir de este momento, los médicos tomarían decisiones con las herramientas y terapias existentes en aquel momento. Fue así como se le dio radioterapia local, que uno pensaría, bueno, es así como se puede tratar al cáncer o se trata el cáncer actualmente. Solo que recordemos, los estudios sobre radioactividad seguían en pañales y no hablamos de un bombardeo controlado de radiación, sino que emplearon una técnica llamada braditerapia, la cual constaba literalmente de tratar el cuello del útero con radio. O sea, metieron el radio en tubos y los colocaron cerca del cuello uterino. Para que emitiera la radiación que no era controlada y pues tratar de irradiar la lesión. Adicionalmente se usó radioterapia con rayos X, que es así, pues ya la estaban tratando de dirigir mejor. Como era de esperarse, pues el tumor creció. Maduró y finalmente hizo metástasis invadiendo pulmón, hígado, peritoneo y cavidad pélvica en muy poco tiempo. Pues aunque la hubieran curado con la radiación que estaba manejando, iba a ser, yo creo que secundario, ¿no? Sí, bueno, es que en aquel tiempo se pensaba que el radio era como milagroso. Todavía sí, por ahí mis grandes podcasters que yo sigo hablan de las chicas del radio, Lolo en el Dolo, que si no lo han escuchado también se los recomiendo. No me están pagando nada, ojalá nos escuchen y nos inviten en algún momento. Pero bueno, nos hablan de que el radio lo utilizaban como medicina, se lo tomaban en agua y eso les causaba un gran problema, porque no conocían realmente cómo se manejaba el radio, o más bien las consecuencias de irradiarse de esa forma. Bueno, el desenlace ocurrió entre grandes dolores el día 4 de octubre de 1951 a las 12:15 de la madrugada y fue enterrada en una zona rural muy cerca de Clover, de donde era su familia materna, en una tumba sin nombre. Fin. Qué triste. Ya llegamos al final. ¿Y luego? Exacto, pero entonces, o sea, ¿cómo? ¿No dijiste que era inmortal? Su tumba irradió tanto radio que dijeron no. No, fíjate que para estas fechas pues ya tienen un poquito de idea de la radiación que podía absorber un cuerpo y pues ya no los exponían a tanta radiación. Entonces no, la radiación que ella absorbió pues no era tan peligrosa como en el caso de Marie Curie, que pues de hecho está sepultada en un sarcófago de plomo, ¿no? Para evitar que esta radiación salga. Ahora sí que porque nadie podía brillar más que ella. Pero bueno, como te dije al inicio de la historia, ¿no? ¿Murió o no murió? Sí, bueno, la respuesta es muy simple. Sí, pero no. De seguro quedó como que medio muerta y resucitó. No, ojalá hubiera sido así, hubiera sido más sencillo para su familia. Algunos que ya han escuchado de hablar del tema o de esta mujer seguramente ya sabrán a qué me refiero. Dentro de la comunidad científica, este nombre es muy conocido, aunque la mayoría más bien lo ha escuchado de otra forma. Y ahorita mismo te lo explico. Ok. Regresando un poco en la historia, resulta ser que el Dr. Richard W. Telinde, que este es un nombre muy importante, fue quien dio consulta a Henrietta. Era un reconocido ginecólogo e investigador de la Universidad de Hopkins. La medicina de aquel tiempo dividía, esto es entre paréntesis, hay que reconocer que la medicina dividía los cánceres en dos tipos, invasivo y no invasivo. Eso en la actualidad pues ya sabemos que no, más bien ya es equivocado. Hay una etapa donde no es invasivo y después de hacer metástasis invade todo. Bueno, pues el doctor Telinde creía exactamente eso,
que todos los cánceres de cuello uterino tenían un origen común y no era por llevar la contraria, sino porque él mismo había observado una relación estrecha entre los tumores. Okay. ¿Sí? ¿Por qué era importante que el doctor Telinde lograra establecer esa relación? Bueno, el doctor estaba convencido de que aplicar un tratamiento progresivo para el cáncer tendría más eficacia en los casos de curación que tratarse de forma diferente por creerse que eran etiologías diferentes. Uh-huh. Para poder fundamentar su teoría, diseñó un proyecto que requería de toma de biopsias de los cánceres de cuello uterino, invasivos y no. Okay. Sus resultados demostraron que más de la mitad de las mujeres que habían sido diagnosticadas con un tipo no invasivo terminaron desarrollando un no invasivo. O sea que con esto pues él empezó a demostrar esa parte. Uh-huh. Después se le ocurrió que si pudiera cultivar estas células podría recrear en el laboratorio la evolución de las mismas y demostrar su progresión en lugar de dos tipos diferentes. O sea que demostrara cómo pasaba de no invasivo a invasivo. Okay. Todos los que hemos trabajado con cultivos celulares sabemos que es sumamente difícil por las exigencias nutrimentales y condiciones de cultivo, sin mencionar los peligros de contaminación con bacterias y hongos. Y eso que ahora pues ya hay recetas y manuales con que guiarse. Ahora solo imagínate el trabajo que tenían los científicos en aquel momento. Al momento se había obtenido cultivos celulares de otras especies como la rata. Es aquí donde entra a cuadro el doctor George Gay. Gay, G-E-Y, ese es su nombre. Ok, sí, no estoy diciendo nada. Director del Departamento de Cultivo Celular. Él estaba obsesionado con encontrar un cultivo celular humano que fuese inmortal como los que ya tenían de ratas, pero que fuera humano. Ok. Eso abriría un abanico de posibilidades en muchas investigaciones. El doctor Telinde le comunicó a Henrietta sus intenciones de obtener biopsias para poder hacer este estudio de la progresión de las células, sin ser claro en las intenciones o en los exámenes que realizaría después con esas muestras. Hasta ese momento se había intentado realizar cultivos similares con biopsias de cánceres similares, pero pronto se dieron cuenta que había un límite llamado límite o ley de Half-Lick, en honor a Leonard Half-Lick, quien encontró que sin importar el tipo celular, estas se dividían solo 50 veces y ya, después de eso envejecían y morían. Es por el tema de los telómeros, que cada vez que se dividen las células se cortan telómeros y cuando llega el final de los telómeros, bye. Bueno, pues las biopsias de Henrietta llegaron al laboratorio del Dr. Gay, se procesaron con los protocolos habituales para lograr identificar el nuevo cultivo. Del resto se le denominó Gela por Henrietta Lacks. Pero esa biopsia ya fue después de que murió, estando vivo. Okay. Así es. Bueno, se empezaron a hacer los primeros cultivos y en el Inter falleció. De hecho, se tomaron ya hacia el final cuando el cáncer se volvió demasiado agresivo. Por obvias razones, finalmente comenzó el cultivo y las células se multiplicaron al inicio rápido, después igual de rápido y al final igual de rápido. No disminuyó la velocidad en que se dividían ni dejó de dividirse. El Dr. Gay esperaba que bajara el ritmo de crecimiento, pero esto definitivamente no pasó. Las células siguieron creciendo y creciendo. Y el Dr. Gay lo había logrado, ya había encontrado su santo grial, ¿no? Lo que estaba buscando, un cultivo inmortal. Y marcó un hito en la historia por haber encontrado el primer cultivo celular inmortal humano. Además, también se dieron cuenta que sus requerimientos eran poco exigentes, crecían incluso en agitación del medio y no requerían de una superficie de vidrio para adherirse. No sé si en algún momento hicieron un cultivo de células en tu carrera. No, pero donde estaba haciendo investigación, sí había un doctor que justo con muestras de sangre hacía cultivo celular. Sí. Bueno, si estudiaste un poquito su técnica, tal vez recuerdes que necesitaba de una superficie para que estas células se adherieran, y de hecho se ocupan unos microscopios invertidos para poder ver esas células, porque las células están pegadas en el fondo. De hecho ocupan hasta como tipo frasquitos y los ponen en ciertas inclinaciones y todo eso para favorecer el cultivo celular. Así es. Bueno, pues estas células no requerían de ese sustrato para pegarse y podían crecer así en agitación o en el gorro.
Y además eran muy resistentes, se podían congelar y descongelar y a veces las crioprotegían con glicerol nada más, y vamos. Ok. Entonces son unas células maravillosas realmente. Pero malignas. Cancerígenas, pero muy, muy nobles al momento de poderlas trabajar, al menos en el laboratorio. Bueno, en 1951 hubo una gran y grave epidemia de poliomielitis en Estados Unidos, quizá la peor de la historia estadounidense. En la Universidad de Pittsburgh, el investigador Jonas Salk, que pues, si te acuerdas, la vacuna Salk es una de las más populares de polio, comenzó con un nuevo proyecto, el desarrollo de su vacuna. En 1952 ya estaba lista, pero debía probarse antes de distribuirse a la población. El Dr. Gay se enteró de esto y ansioso, él en colaboración con algunos investigadores demostraron que las células HeLa eran susceptibles a la infección de poliomielitis. Así que decidieron usarlas para demostrar la efectividad de la vacuna. Y en 1955, 3 años después, fue cuando se anunció al mundo la existencia de una vacuna efectiva contra la polio y que no tenía pues, efectos adversos a células humanas. De esta forma presentaban también el primer uso práctico de las células HeLa. ¿Se has escuchado de las células HeLa? Sí, de hecho me suena el nombre. Bueno, desde entonces las células HeLa se han usado en miles de investigaciones. El Dr. Gay se dedicó a regalar tubos, a regarlas por el mundo. Como esporas. No, a regalar tubos con células HeLa a quien fuera que las pidiera, no cobraban nada. Sí, nada más le llamaban, él hacía su tubo, lo mandaba en nitrógeno líquido a donde fuera. Ok. Y esto está muy bien, ¿no? Sí, pues no hizo negocio, eso es bueno. En este momento debe salir el letrero de "y vivieron felices para siempre". Pero siempre hay un pero. Créditos y fin. Pero no. De hecho, en este momento es en el que el tema se pone más oscuro. Convirtiéndose de hecho en uno de los capítulos más llenos de inmoralidad y faltos de ética en la ciencia y la humanidad. Y digo, no es el más, pero sí. Sí es bastante grave lo que pasó. Haciendo una pequeña cita, existe un código que se llama el Código de Ética Médica de Nuremberg. Ahí me estarán corrigiendo mi pronunciación. Bueno, este tratado de ética se originó al término de la Segunda Guerra Mundial, después del descubrimiento de los experimentos que los nazis realizaron en humanos, en el que encontramos lo siguiente, y lo cito: es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Y otro fragmento dice: el deber y la responsabilidad para asegurarse de la calidad del consentimiento residen en cada individuo que inicie, dirija o esté implicada en el experimento. Es un deber y responsabilidad personales que no pueden ser delegados impunemente. O sea, en pocas palabras, tienen que ser claros en lo que van a hacer e informar lo que van a hacer a cada individuo. Sí. En el tiempo que viviera Henrietta Lacks, no era muy común que se pidiera consentimiento informado para realizar trabajos de investigación. A Henrietta solo le pidieron permiso para realizar la biopsia y a su esposo David dice que se le cuestionó si podrían usar las células con este fin y él dice recordar que se había negado. Sin embargo, nunca existió un documento firmado con la afirmación o la negación. En todo caso, en la actualidad, se entiende que sin un documento firmado autorizando el uso de datos o muestras para un fin, lo único que se debe entender es que el consentimiento no fue informado. Sí. A pesar de esto, los doctores continuaron con sus investigaciones y regalando células HeLa por el mundo a diestra y siniestra para su uso en investigaciones, todas ellas sin consentimiento ni conocimiento de Henrietta ni su familia. No fue sino hasta el año de 1973 cuando un grupo de genetistas llamó al señor David Lacks con la intención de tomar muestras sanguíneas a sus hijos para estudiar sus genes. Quería saber si se los había heredado o no, yo creo. Es lo que les dijeron. Los engañaron diciendo que revisarían si podrían tener el cáncer de su madre. Lo que en realidad había ocurrido es que las células HeLa, que eran tan agresivas y resistentes, lograron adherirse a partículas de polvo y viajaron por el sistema de ventilación del laboratorio a otros laboratorios.
donde contaminaron muchos cultivos celulares y necesitaban saber a través de una comparación genética qué cultivos estaban contaminados con las células G. O sea, si no hubiera sido por eso, igual la familia nunca se hubiera enterado. No, de hecho no. El investigador que llamó al señor David Lax le explicó lo que había pasado con las células de su esposa, pero el señor Lax, que no tenía ninguna información, y no sabía a qué se refería con el término célula, terminó muy confundido y lo que entendió fue, y lo cito: tenemos a su esposa, está viva en un laboratorio, la hemos usado en investigaciones durante 25 años, ahora queremos examinar a sus hijos para ver si también tienen cáncer. Qué miedo. Sí, ¿no? Pues cómo no, el señor se quedó con cara de sí, ¿cómo? Pero ¿cómo? Pues si yo la enterré. Sí. ¿Cómo que tienen a mi esposa? ¿Por qué? Momificada tal vez. La imagino como momia o como zombie, no sé. Sí, no, pues quién sabe qué le habrá pasado por la mente, ¿no? De hecho, después la familia incluso creyó que la habían clonado porque usaron que eran clonaciones. Y sí, realmente son clonaciones de las células. Sí, sí, sí. Pero cuando escucharon clones en los medios, en los periódicos, dijeron, es que tienen a una mujer similar a mi madre ahí, viva. Ajá. Que la están usando para experimentos, ¿no? Ajá. Bueno, después con más calma y hablando con Bobet Lax, uno de sus hijos, los hijos de Henrietta, fue que lograron comunicarles de lo que les estaban hablando, y la familia al fin se enteró que no solo había trozos de Henrietta por todo el mundo, sino que además había compañías que se dedicaban a vender cultivos puros de estas células y de hecho estaban ganando fuertes cantidades de dinero. O sea, mientras el señor no había hecho negocio, el primer investigador, los demás habían hecho negocio. Pues es que normalmente pasa eso, y es que, por ejemplo, si tú vas con un investigador, yo creo que no te negaría regalarte unas cuantas células para tú generar un nuevo cultivo y generar tus pases, ¿no? Los famosos, creo que son 12 pases, 9 pases, que haces los pases y los congelas para tener el original que te pasaron, por si se te llega a contaminar alguno de los siguientes pases. Ay, bueno, pero para no tener error o contaminación de origen, pues vas a una empresa, lo compras y ahí estás súper seguro que están puras, y si no, ellos te responden porque tienen seguro y tienen certificados y tienen un montón de cosas, que en realidad pues es lo que te están vendiendo, es la certeza de que son las células. Bueno, eso sin mencionar aquellos que gracias a las células lograron obtener avances que de otra manera no hubieran alcanzado, y comercializaron productos o tratamientos derivados de estos. Imagínate nada más cuánto dinero no se mueve en la actualidad gracias a esta mujer. Ella se tumba sin nombre, qué triste. Exactamente. De hecho, creo que a la fecha no se sabe cuál es su tumba, o no sé exactamente, porque donde estaba su tumba ahora pues hay una placa que marca el lugar donde la enterraron, y en el hospital Hopkins alzaron un monumento con su con ella, pues. Bueno, justo te iba a decir mínimo un monumento o algo. Sí, pero fue mucho tiempo después. Y no por el hospital, fue por una fundación. Ahorita la menciono. Bueno, el tema económico es importante porque Henrietta vivió felizmente, pero en condiciones de pobreza. Su familia vivió en esa situación económica muy precaria durante 50 años después de su muerte. Obviamente, cuando la familia se enteró de todo esto, se sintieron robados y enojados. Pues sí, y más siendo 10 hijos, no. Sí, no, pues imagínate. Aparte, los hijos tuvieron hijos. No. De hecho, el esposo de Henrietta alcanzó a conocer a algunos bisnietos. Okay. Sí, obviamente pues ya después tuvieron la oportunidad de estudiar, cambiaron la situación, ya no hubo tanta segregación y pudieron hacer una vida, pero no era una vida pudiente como aquellos que se enriquecieron vendiendo las células de su madre. Peor aún, en fin. Bueno, pues ellos intentaron buscar algún tipo de compensación, pero fue imposible. Si bien no fue ético tomar las células de Henrietta de esa forma, no fue ilegal. En su tiempo no había legislaciones al respecto. La familia continuó teniendo dificultades económicas hasta que una escritora de nombre Rebecca Skoll publicó un libro sobre el caso y lo tituló La vida inmortal de Henrietta Lacks. Este libro fue un libro periodístico
en donde se recopiló gran cantidad de información obtenida a partir de investigaciones en el hospital, donde fue atendida, y directamente de sus familiares. El libro, publicado en el año de 2010, atrajo el interés y la indignación del público en general. Yo también me hubiera sentido indignado. Pero bueno, esta mujer no se esperó hasta el 2010 que se publicara el libro, sino que antes empezó a hacer ruido y fue que empezó toda la legislación de la bioética y todo eso. A partir de que su historia se diera a conocer a detalle, se iniciaron legislaciones que permitieron proteger la privacidad de los pacientes. Esto debía hacerse a través de un consentimiento informado donde debe de quedar claro las responsabilidades de cada parte y si el objetivo del estudio es el individuo completo o alguna muestra biológica de este. Skloot también ayudó a la familia con la Fundación Henrietta Lacks, que buscaba ayudar a los descendientes de Henrietta. En la actualidad ayudan también a todos aquellos que tengan carencia económica y que hayan contribuido o sean parientes de alguien que haya contribuido significativamente en la investigación científica. Incluso aquellas personas que involuntariamente o por desconocimiento fueron utilizadas o proporcionaron material biológico, porque llega a pasar. Sí. Y bueno, podemos pensar, bueno, ya, se extrajeron las células de una forma, digamos, no ilegal, pero todo ha sido en pos de la ciencia. Se han salvado miles de vidas y se han reconocido muchos mecanismos y comportamientos de las células cancerígenas gracias a esto. Sin embargo, el debate sigue, y de forma intensa. Además, la familia Lack se ha visto envuelta en más inconvenientes aún hasta en los tiempos actuales. El mayor de ellos ocurrió en el año 2013, hace 10 años, debido a que científicos del Laboratorio de Biología Molecular Europeo publicó un artículo que estuvo a libre disposición y contenía el genoma secuenciado de las células HeLa. Después de que se enteraron que el Instituto Nacional de la Salud, después se enteraron que el Instituto Nacional de la Salud de la Universidad de Washington tenía las mismas intenciones en un artículo en revisión que poseía la revista Nature, y hasta qué punto se hasta qué punto se puede publicar este tipo de información. Es que llama la atención que hayan secuenciado tu genoma. Sí, pues es que es como si tomaran células tuyas y dijeran, mira, Paola tiene todos estos genes. Sí, es sorprendente. Y por ejemplo, en ese artículo sí viene el por qué sus células son, digamos, inmortales. Sí, de hecho, gracias a estos artículos se pudo saber por qué había sido tan agresivo el cáncer de Henrietta, por qué evolucionó tan rápido, porque si te das cuenta las fechas, en cuestión de menos de 10 años fallece. Sí, o sea, porque aunque sus células fueron inmortales, el cáncer era muy agresivo. Yo creo que fueron menos de 5 años. Que progresó y se tuvo la invasión. Bueno, que por sí en investigaciones también lo que es el cáncer de matriz y todo eso, pues sí no tiene como muy buen pronóstico, pero pues el de ella sí estuvo muy feo. Sí, doloroso, muy rápido, invasivo, y al final pues, ya no reconocía a nadie. Sí, ahí todo eso se puede leer en el libro de esta Skloot. Pero bueno, yo lo que iba es que pues de hecho el hecho de que te publiquen tu genoma, uno diría, bueno, ¿y de qué me sirve la secuencia de una persona? Pero bueno, los que estamos en el medio sabemos que con esa secuencia y una buena biblioteca genómica podemos saber qué genes tiene, qué enfermedades puede desarrollar. De hecho, en la investigación de casos policiales se puede saber hasta la identidad de una persona. Sí, aunque me imagino el presupuesto que habrán tenido para sacar ese artículo, porque pues es muy caro. Bueno, muy caro. Sí, no, ya teniendo la secuencia, tú te metes creo que hay una biblioteca en PubMed, y tú metes la secuencia y sabes qué genes tiene. No, sí, o sea, pero me refiero que el estudio, o para haber sacado ese artículo, pues sí se gastaron una lana. Pues fue después del proyecto Genoma Humano. Sí, es lo que te iba a decir, porque no pudo haber sido antes. Acuérdate que ese proyecto se secuenció prácticamente de forma manual y fue de gen por gen. De hecho, de base por base, y fue un trabajo como de 10 años. Sí, estuvo pesado, pero pues fue el boom.
y después de eso fue que emplearon mejor la PCR y empezaron a secuenciar en tiempo real. Sí. Bueno, que de de PCR forma hay un buen, automatizada. pero sí. Sí, hubo un gran avance tecnológico y gracias a esos avances fue que pudimos sacar el genoma de esta persona. Ujú. Pero la intención era poder contar con todos esos genes para saber, no nada más por qué fue su cáncer tan agresivo, sino por qué en algunas investigaciones las células reaccionan de cierta forma. Ujú. Sí. Pero bueno, como te comentaba, pues ya con los genes, pues puedes saber tú demasiado de una persona. Y pues dado que los genes de Henrietta habían sido heredados a sus descendientes, parte de la propia identidad de la familia estaba siendo publicada. Ujú. Entonces, bueno, ahí la familia inició procesos y lograron que no se publicara el segundo artículo. En lo que corresponde al primero, estaría resguardado en la Biblioteca del Laboratorio de Biología Molecular Europeo, con acceso a quienes requieran estudiarlo por motivos de investigación, no sin antes aprobar el protocolo de investigación por un grupo de trabajo llamado GELA Genome o Ok. Genome Ujú. Data Access, en el cual los familiares, dos de los miembros van a ser familiares de la familia Lax. Y de esta forma se asegurarían que ninguna información personal se estaría publicando. Gracias a este acuerdo, la Universidad de Washington podría publicar los resultados de los estudios en los que había usado el genoma de las células. O sea, iban a publicar el genoma, pero no era como el tema principal del artículo, Sí. sino que era como un extra. Ya sabes que tienes algunos resultados, los publicas pues, si le sirven a alguien más, pero pues tenían un tema principal, ¿no?, que tratar. Ok. Ujú. Y fue lo que publicaron. Nada más quitaron el genoma. Los estudios posteriores con el genoma de las células HeLa arrojaron que existía un gen correspondiente al virus de papiloma humano conocido como PPH18. O sea, dentro de los genes se dieron cuenta que uno no era de humano, Ujú. sino que era del De un virus virus. del Ujú. papiloma que se había insertado en el genoma de Henrietta. Ok. Al fin, los científicos comprendieron que era gracias a este gen que las células de Henrietta se habían vuelto inmortales, y por primera vez la familia obtuvo respuestas respecto a la agresividad del cáncer y de por qué se había desarrollado tan deprisa. Sí, justo pensé en eso. Ujú. Y bueno, aún continúa escribiéndose la historia. En 2016 se anunció que se realizaría una película para honrar la vida y legado de Henrietta. El proyecto estaría liderado por Oprah Winfrey y la película se realizó con la colaboración de HBO Films y se estrenó en 2017. Saludos HBO, estaba gratis. Ojalá nos puedan patrocinar, no sé, un mesecito de suscripción, estaría muy genial eso. Bueno, y no fue el primer material audiovisual que existió sobre el asunto. Anteriormente, en el 98, la BBC lanzó un documental titulado Modern Times, The Way of All Flesh, que se traduce como Tiempos Modernos, El Camino de Toda Carne. El documental ganó el premio a Mejor Documental sobre Ciencia y Naturaleza en el Festival Internacional de Cine en San Francisco. En 2021 ocurrieron dos hechos importantes para la familia. El primero fue una demanda que interpuso la familia Lax contra Thermo Fisher Scientific por los millones que hacía en la venta de las células. No puedo creer que esa empresa vendiera las células. Sí. La tenían otro concepto. Sí, no, es que es conocido. Fisher Scientific es uno de los proveedores más importantes de cultivos, de cepas, de varios, ¿no? Y pues se dedica a ello, pero pues es que no están haciendo realmente nada malo, pues es negocio, sí, a final de cuentas. Ojalá pues les dieran una lana, ¿no? Decir, bueno, pues sí, viene de su mamá o de su abuela o de su bisabuela, nunca les dieron nada, entonces pues a lo mejor no se los doy directamente, pero vamos a dar a la fundación. En realidad no sé realmente si alguna farmacéutica o algún laboratorio haya dado alguna contribución a la fundación. No puedo decir que no lo haya hecho, pero yo creo que lo más probable es que no. Ajá, sí. O si lo hicieron, pues fue algo simbólico, no con los millones que han hecho, andando, vendiendo estas células. El segundo asunto fue el premio póstumo que le dio el director de la Organización de las Naciones Unidas, de la OMS, a Henrietta Lacks por su contribución a la ciencia. Se dio a los 70 años de haber fallecido,
El premio fue recibido por Lawrence Lacks a sus 87 años, que es uno de los últimos familiares vivos que conocieron directamente a Henrietta. Lo recibió en compañía de varios nietos, bisnietos y otros integrantes de la familia. En 2022, el director general de la OMS nombró a los miembros de la familia Lacks como embajadores de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud para la eliminación del cáncer de cuello uterino. Esto dio un fuerte impulso a la estrategia mundial, así se titula la estrategia, Estrategia Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino. Esta estrategia se puso en marcha desde el 2020 y es el primer esfuerzo de los estados miembros de la OMS por eliminar colectivamente un cáncer, así como ocurrió con la viruela. Ok. ¿Sí? O sea, el objetivo es eliminar ese cáncer. La meta que se han fijado en esta estrategia y que deben cumplirse para el año 2030 son los siguientes. Son varias metas. La primera, que el 90% de las niñas que reúnan los requisitos necesarios para vacunarse completamente contra el virus VPH, o sea que el 90% de las niñas estén vacunadas. Sí. 2. El 70% de las mujeres deberán someterse a una prueba de detección de alto desempeño. Que esto es no nada más el Papá Nicolau, ver la fisiología de las células, sino que hacer estudios moleculares para ver quiénes tienen los genes probables de generar este tipo de cáncer, sí, y si tienen ya insertado el cáncer del VPH18. Y 3. El 90% de las mujeres con lesiones precancerosas deberán tener acceso al tratamiento. Y el 90% de las mujeres con cáncer invasivo deberán ser tratadas adecuadamente, con inclusión del acceso a cuidados paliativos en el caso de que ya sea muy tarde, para darles una muerte pues digna, ¿no? Digna. Y bueno, finalmente procederé a compartir una serie de datos curiosos respecto a las células GEL. Okay. Al día en que realicé la escritura de este guión, que estamos hablando de mayo de este año, del 2023, realicé una búsqueda rápida en el buscador, en la redundancia, en el buscador PubMed, con las palabras clave HeLa Cells, y aparecen 120.360 resultados de investigaciones que se han realizado con esta línea celular. La mayoría aumentaron un poquito antes de la pandemia, por el 2018, 2019, y disminuyeron justo después de la pandemia. Sí, pues como todo estaba cerrado, ¿qué investigación se podía hacer? Sí, de hecho. Fue en parte eso, y pues sí hubo una baja de artículos en esos años, en general. Pero nada más con las células bastante sobre las células, porque me imagino que no todos tienen que ser enfocados a que se ocuparon las células, sino a lo mejor digamos que el cáncer es uno de los temas que más se utilizan a nivel de investigación. Sí. A pesar de que es digamos una parte que está bastante estudiada, a pesar de que también hay enfermedades que no son muy comunes y que sí llegan a pues no tan letales, o a lo mejor sí, pero no son tan comunes, y como el cáncer junto con diabetes, con lo que es hipertensión o algún tipo de trombosis, pues son los que tienen como más índice de investigación. Entonces, pues yo creo que sí ayuda muchísimo, y yo creo que gracias a ella fue que se pudieron desarrollar también lo que son las vacunas del VPH. Que la vacuna como tal nada más te cubre, no recuerdo cuántos tipos de variantes, pero sí hay como 2 o 3 que no te cubre esa vacuna. Sí, no, si hablamos de virus del papiloma humano, no podemos hablar solo de uno, hay muchas variantes. Yo me atrevería a decir que miles, pero si no, por lo menos cientos. Así que, chicas que me estén escuchando, que crean que ya están salvadas del papiloma por haber recibido la vacuna completa, no se confíen, porque hay los papilomas que causan cáncer son para los que fueron vacunadas, pero hay papilomas que generan verrugas de forma invasiva en lo que es toda la vulva, y también hombres en todo lo que es el pene y escroto, de hecho, que pueden llegar a ser muy muy dolorosos. Todos aquellos que tengan alguna verruguita, lo más probable
es que sea por causa del papiloma humano. Ujú. Hay otras verrugas que se generan por otras etiologías, tampoco es una condicionante. No. Sí, de hecho, incluso los ojos de pescado es un papiloma planar plantar, o sea, una verruga plana de la planta del pie es causada por un tipo de virus de papiloma. Entonces, si por ahí conocen a alguien con este ojito de pescado, es por eso que se puede contagiar. Y la vacuna definitivamente no cubre contra pues papilomas que no representan una amenaza a la vida. Sí, y también luego por eso hacen tanto hincapié en cuanto a en el sistema de salud en que se realicen los chequeos de Papá Nicolau, que ya también lo están haciendo en un estudio en conjunto con la colposcopía, porque el Papá Nicolau es solamente toma de células a nivel de cervix, pero ya una colposcopía es diferente porque ahí se ocupan medios de contraste para poder tomar fotografías y ver realmente si existe o no lesión y ver a qué nivel está la lesión para saber si se puede hacer o no una biopsia. Así es. Uh-huh. Sí, es muy, muy importante que esta información, si no saben del tema, los invitamos a que se informen un poquito más. En cualquier centro de salud les pueden hablar un poquito de este tema y nosotros lo estamos tocando muy por encima. No somos expertos, pero sabemos un poquito más del asunto. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto déjenme en los comentarios y tal vez en algún especial de menor tiempo podamos hablar pues directamente sobre esas dudas. Con mucho gusto. Bueno, otro de los datos importantes, curiosos de las células es que se estima, o bueno, un reportero científico estimó que desde la aparición de la primera línea celular de las células HeLa a la fecha, o sea, no es que haya, sino que todo este periodo de tiempo se han producido alrededor de 50 toneladas de células HeLa en el mundo. Aunque no se puede comprobar este dato, incluso la escritora Rebecca Skloot dijo que es una estimación muy inexacta porque aunque hay cultivos por todo el mundo, en realidad el peso de estas células es muy bajo. Aunque si fuera cierto sería un dato creíble. Las células viajaron al espacio para estudiar los efectos de la microgravedad en las células humanas. Lo que decías, no nada más ocupa para estudiar el cáncer o enfermedades, sino también otro tipo de condiciones. Además de poder tener una idea de los efectos del espacio en el cuerpo humano. En 1998 fueron llevadas a la Estación Espacial Internacional, donde se llevaron a cabo estos estudios. Las células han estado presentes también en explosiones nucleares. Se colocaron en frascos con cultivos de estas células para así poder estudiar el efecto de la radiactividad en células humanas. Las células se han usado, como ya se mencionó, para realizar estudios para desarrollar vacunas como la del polio y la del VPH. Se ha logrado generar terapias génicas y medicamentos para tratar enfermedades como el Parkinson y la leucemia. Se han desarrollado investigaciones sobre las células madre. Se han hecho análisis de las telomerasas y de los telómeros y la telomerasa como fuentes de inmortalidad en las células malignas. Se han usado para realizar mapeo genético en pruebas de cosméticos y otros productos químicos. Se logró probar el cóctel de fármacos para el tratamiento ya no es correcto decir SIDA, pero sí del virus del VPH, del VIH, perdón, entre otras muchas líneas de investigación, sin olvidar por supuesto la ayuda que han representado en la investigación contra el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer. Incluso las células HeLa estuvieron presentes en la pandemia reciente que tuvimos de COVID-19, ayudando al desarrollo de diferentes vacunas. Cuando escuchamos en la tele, ya se están probando en cultivos celulares, justamente usaron una de las líneas celulares que utilizaron fue esta. Cabe mencionar que pues ya en la actualidad hay otros tipos de cultivos humanos que también son inmortales, pero porque ahora sí que es la vieja confiable, los investigadores siempre o casi siempre utilizan células HeLa como grupo control, además de alguna otra para checar esos resultados, ¿no? Para ver que sean congruentes con lo que están obteniendo. Y dejé este dato hasta este momento y ya verás por qué. Las células HeLa, como ya mencionamos, es por Henrietta Lacks
Y el doctor Gay intentó poner su propio nombre para obtener fama, lo que veíamos en el episodio de los artículos. Sí. De hecho, si te das cuenta, si estas personas, el doctor Gay y el doctor Telinde, generaron algún tipo de artículo respecto al cultivo o la técnica de cultivo de las células, esos 100 y pico mil de artículos deben de citar a estas dos personas. Sí. Y entonces se convertirían en una de las personas, o dos de las personalidades más citadas en la comunidad científica. Y para los que no sepan, pues un científico cobra renombre por las veces que utilizan su artículo para documentar la técnica o algún método que ellos hayan descrito. Hay veces que se modifican y entonces pues dicen el método del doctor Chapatín tomado o modificado del doctor Telinde. Entonces de todas formas, pues sí. Entonces sí se volvieron muy conocidos, al menos en el ámbito, pero se vio voraz queriendo poner su nombre a la esquela, a las células. Y bueno, ya habíamos hablado de este tema de faltas de ética y moral cuando de reconocimiento se trata, como sí. en episodios anteriores. Sin embargo, los abogados del hospital le recomendaron que no lo hiciera. Y tampoco creyeron que usar el nombre de la paciente fuera muy conveniente para mantener la privacidad de ella. Así que, bueno, se optó por la abreviación y se manejó como si fuera la abreviación de Helen Line o línea de Helen. Como para, o sea, porque iban a preguntar, bueno, ¿y por qué Hela? Es que es de Helen Line. Helen, una paciente, no sabemos. Así fue como quedó todo en el anonimato sobre su nombre por muchos años, pero no sería lo único. Pocos sabían el verdadero origen de la línea celular y que había sido obtenida de una mujer de color, o negra, como se les llamaba en aquel momento. En la época esto fue conveniente porque la naturaleza racista de esos tiempos y de algunos lugares en la actualidad habría sido un inconveniente para trabajar con estas células o para que se usaran curas obtenidas gracias a estas. Sí, se hubieran cerrado completamente a utilizarlas. Sí, o productos que hayan sido probadas en ellas, etcétera, ¿no? Imagínate que yo soy un socio del Ku Klux Klan y me entero que la vacuna que me están poniendo del polio fue probada en células de una negra. Sí. Digo, no estoy siendo racista, ¿no? Estoy situándome en esa época y hubiera sido un rechazo que a la comunidad le hubiera costado mucho, como lo que pasó con las vacunas, ¿no? Entonces sí, lo bueno es que pues no se comentó la naturaleza de la persona y pues todos lo recibieron con buena gana. Y bueno, los debates continuarán y es que hay una línea muy delgada entre lo que es correcto y lo que es conveniente para algunos bolsillos. Si bien la venta de células no es ética y moralmente bien vista, solo así se asegura el correcto tratamiento de un cultivo puro de las células. Aunque por otro lado la legislación en muchos países prohíbe la comercialización de tejidos humanos, es algo contradictorio y muy complicado. Y es que siempre hay lagunas, ¿no? Lo que comentábamos, por ejemplo, de la donación de sangre. Que, bueno, para los que hayan tenido la necesidad de entrar a un servicio privado o tengan servicio privado y sepan del tema, o que trabajen en hospitales privados, saben que la bolsa de sangre cuesta 6,000 pesos, 6, 7,000 pesos dependiendo del tipo. Y dice uno, bueno, pues es que ¿por qué venden la sangre si la están donando? Y de hecho viene de hospitales donde se recauda esta sangre, como Centro Médico, el 20 de noviembre, donde hay más donación, y les venden o les pasan estas bolsas a estas instituciones privadas. Y es que en realidad la laguna legal te dice que pues no es correcto vender tejidos humanos y la sangre es considerada un tejido, pero no te venden el tejido, te venden la bolsita, te venden el anticoagulante, te venden el procedimiento y los honorarios del médico, y eso es lo que justifica el gasto. Así es. Entonces pues sí es como así una línea que dices, bueno, por un lado pues tienen razón, se gasta y es bastante la separación de plaquetas, de suero y de eritros y toda la tecnología que se utiliza en los medios y todo, que pues no sería correcto no pagar. Y más si estás pues literalmente pagando por el servicio en el caso de los privados, ¿no? Pero entonces, pues ¿tú qué piensas al respecto? ¿De que trafiquen con sangre?
Pues sí, o sea, de que agencias hagan dinero a costas de este tipo de tejidos o de células que obtienen de personas que nunca pues, son recompensadas, porque yo he ido a donar y de esos 6,000 pesos no he visto nada. No, o sea, pero tú vas a una institución, digamos, pública, ¿no? En este caso de las privadas, sí te venden la sangre, pero ellos te lo manejan de que, pues sí, o sea, yo se la vendo, justamente lo que comentabas, material y todo eso, pero hay instituciones en donde sí te hacen un reembolso, no por completo, pero sí te hacen el reembolso siempre y cuando tú lleves a otra persona a donar sangre. Sí, Está pero mal, sí, en cierta parte, pero justamente se ocupa esa sangre para casos de emergencia. ¿Y cuántas veces no ha salvado a personas que entran a quirófano por algún shock o algo así? Entonces, sí, pues pero sí es importante como tener era justo esas bolsitas ahí. lo que iba yo a comentar, ¿no? Que bueno, en el caso de la sangre que uno dona, a veces uno sabe que tiene una caducidad, no es como que, ya doné y esa unidad se va a quedar ahí hasta que alguien la requiera. Hay veces que esas bolsas caducan y se tiran, y no es que duren tanto tiempo, son meses lo que De llega a estar ahí. depende de lo que se almacene. Si es puras plaquetas, si es plasma No sé si dura un poquito más. congelado, ajá, si es puro paquete eritrocitario, entonces sí depende de lo que se vaya. Sí, pero bueno, tampoco se almacenar. puede almacenar por años. No. Y pues de eso, de que se tire a que se destine a entidades privadas, pues sí. Pero también entramos a otro dilema, ¿no? En el que, por ejemplo, no sé, alguien ha sabido de algún familiar, de algún amigo que hubiera tenido un familiar, o ustedes mismos han tenido algún familiar internado en el hospital que va a recibir un procedimiento quirúrgico y prácticamente te obligan a ir a donar. Y cuando uno escucha, por ejemplo, de procedimientos bueno, no quiero decir nombres, en el hospital privado, no los obligan. No. Y pueden meterle las unidades que quieran y pues se los cargan a la cuenta y listo, ¿no? Así es. Que si, como dices, quieren ir a donar ellos, también tienen bancos de sangre, porque sí los tienen, y tú puedes ir a donar y te regresan una cantidad por haber donado esa cantidad. A ellos les conviene porque pues de una donación obtienes 3 unidades, una de glóbulos rojos, de plaquetas y de suero. Entonces a ellos les conviene pues ese hecho porque tienen ahora 3 unidades que pueden vender. Sí. Pero bueno, es un dilema moral ético y pues el debate se abrió hace muchos años y seguirá abierto durante otros más. Pues sí, y si tienen ustedes alguna opinión al respecto, pues se quedan los comentarios abiertos para escucharnos. Si alguno nos parece interesante, pues tal vez lo toquemos en futuros episodios. Y pues ojalá les haya gustado este tema. Hasta aquí llegamos con Henrietta Lacks y su vida inmortal. Pues sí. Ya que, pobre. Bueno, y si has llegado a este punto, queremos agradecerte por escucharnos. Queremos recordarles que este podcast tiene la intención de despertar su interés, distraerlos de la rutina diaria y mantenerlos curiosos. Por ello es que les pedimos que nos manden su retroalimentación, si tienen algo que comentar, algún chismecito que quieran que veamos, que toquemos dentro de nuestros episodios, con mucho gusto, déjenlo en los comentarios y pues ya lo estaremos estudiando. Y bueno, pues pueden encontrarnos en YouTube, en plataformas de podcast, todavía no sabemos en cuáles, seguramente en Spotify y tal vez en ¿cómo se llama? En Apple. Ok. En Apple Podcast se llama. Y y en otras diversas plataformas. Ya me estoy yendo por otro lado. Estás pensando, sí. Pero bueno. Y bueno, síguenos para enterarte de las novedades del podcast o compartir algún meme, mandar saludos. Yo creo que estaremos mandando saludos hasta que podamos. Ya cuando sean demasiados, pues ya veremos la forma de agradecerles por tanto apoyo. Y si nos pueden apoyar siguiéndonos y suscribiéndose, pues nos harían un gran favor. Yo soy Eduardo. Y yo, Paola.
Y recuerda que Interesarte Chelita no se crea ni se destruye, solo se comparte para llegar a más oídos y ayudarnos con 5 estrellitas si te ha gustado. Y hasta la próxima semana. Nos vemos. Bye bye. Ahora sí vámonos con la chelita, ¿no? ¿Esto qué?